Muy buenas tardes a todo el Perú y a todo el mundo acá en su programa Agenda Perú, transmitiendo desde la ciudad de Lima, aquí siendo las 6 de la tarde, aquí con un programa muy especial, el servidor Carlos Franco Pacheco, que estará con ustedes pues hasta las 7 de la noche, y acompañado de nuestro colega Grimaldo Ríos. Muy buenas tardes, Grimaldo. Buenas tardes, Carlos, buenas tardes, amigos del Perú y el mundo. El día de hoy transmitiendo para dar algunas informaciones previas a entrevistas importantes que vamos a desarrollar con representantes del Consejo Nacional de Salud, el señor Mario Ríos Barrientos, el representante del Consejo de Participación Juvenil, Kenji Teruquina, y Rubén Candalagua de DESI Perú. Son nuestros invitados el día de hoy, pero empezamos con las noticias del día, Carlos. Así es. Hoy se celebra pues en todo el Perú un día muy especial, el día de la lucha contra la violencia a la mujer. Hoy día en todas partes se hacen reuniones, se hacen conferencias, se hacen actos precisamente para destacar pues que nadie tiene derecho a ponerle la mano a una mujer, no, nadie. Y el que lo hace pues no está considerado hoy un humano, es un animal. Entonces esto es un elemento muy importante y sobre esto quiero destacar algo. El Congreso de la República, Grimaldo, ha archivado el proyecto de despenalización del aborto. ¿Qué tiene que ver este tema? Tiene que ver muchísimo, porque había una idea, pues, de que por algunos casos se pudiera permitir el aborto, de manera que puedan las mujeres tomar decisiones sobre su cuerpo, respecto, sobre todo en el caso de violación y otros temas. Pero sin embargo, este proyecto ha sido archivado y el tema pues ha concitado más de una opinión que por cierto hoy día ha permitido que fracciones diversas del Congreso de la República tengan una opinión sobre este tema. Hay algunos sectores que han dicho que esto es matar la vida, otros han dicho diversos temas, pero lo cierto es que no han tocado el tema de fondo, es que la mujer también tiene derecho a decidir sobre su cuerpo. ¿Qué te parece esto, Grimaldo? A mí me parece fundamental que en una cultura para promover paz, seguridad ciudadana, este tema de la violencia contra la mujer desaparezca. No puede haber violencia en la vida cotidiana, no puede haber violencia contra el niño, no puede haber violencia contra la mujer en un país que pretende paz y seguridad ciudadana. El elemento fundamental para la inseguridad sale del hogar. Y si es que hay violencia en el hogar, hay maltrato a las mujeres, hay maltrato a los niños, esos niños van a posteriormente involucrarse en acciones de violencia y tenemos como fruto también los niños que se involucran en pandillaje, niños que se involucran en delincuencia, porque justamente se han habituado a vivir en un clima de violencia. Quitemos ese clima de violencia, quitemos esa sensación de inseguridad que se vive en los hogares y para eso los hombres tienen que eliminar su violencia. Hay una serie de programas que el Ministerio de la Mujer y diversas entidades están desarrollando para vivir hombres sin violencia y nos parece que es importante destacar esto. O sea, el tema de la violencia contra la mujer no es solamente un tema de las mujeres, una reivindicación de las mujeres, sino también tiene que ser una decisión de los hombres, una acción comprometida de los hombres para poder generar un clima de paz. Así es, efectivamente tuve la oportunidad de ser gerente de desarrollo social en la municipalidad de Villa El Salvador el año pasado y precisamente esta municipalidad es una municipalidad líder porque logró aprobar mediante ordenanza municipal el primer plan distrital de lucha contra la violencia a la mujer. Una experiencia importantísima para marcar un elemento importante que significa pues darle a esta lucha, a esta reivindicación de la mujer una categoría de política municipal. Yo creo que experiencia de estos tipos debería de replicarse por todo el país, más que declaraciones, más que buenos discursos, sino que existan políticas concretas para lograr pues erradicar la violencia de nuestra sociedad, ¿no? Esta política establecida ahí salió como producto de un pacto ciudadano, un pacto programático de las mujeres organizadas de Villa Salvador y de los ciudadanos que estaban pues hasta ese momento cansados que temas como el feminicidio, temas como el machismo
eran pues monedas corrientes, ¿no? Entonces, yo creo que un plan podría ayudar muchísimo y estoy seguro que esta fecha podría ser elemento para discutir la importancia de estos instrumentos. Sí, Carlos, entonces hay que destacar mucho el trabajo que ya se viene desarrollando también como políticas nacionales de los centros de emergencia mujer, que están extendidos en todo el territorio nacional y que a través de un trabajo integral de multidisciplinario están logrando de alguna manera sensibilizar sobre este tema y enfrentar los casos más agudos. Todavía el trabajo no es suficiente, todavía queda mucho por hacer en el tema, pero ya nos parece que desde el gobierno nacional e iniciativas como las que tú planteas desde los gobiernos locales hay una disposición e interés por eso. Hay que afirmar esa voluntad y hay que extenderla. Después, Carlos, quisiera yo comentar algunos elementos de la semana que han sido muy importantes y que debemos destacar como acción también que desde el programa hemos venido desarrollando. Un primer tema es el informe sobre la lucha contra la infiltración del narcotráfico en la política. La comisión presidida por la congresista Rosa Mavila ha emitido un informe y ha planteado una serie de recomendaciones, 27 proyectos de ley para controlar la infiltración del narcotráfico en la política. Esperamos que este informe pueda ser discutido en esta legislatura para poder permitir que en las próximas elecciones haya un estricto control de la participación del narcotráfico en la arena política. Ya no podemos permitir que el país esté en peligro de ser un narcoestado. Necesitamos recuperar la institucionalidad del país, necesitamos que elementos como el narcotráfico no afecten la institucionalidad democrática de nuestro país. Efectivamente, sí, y esto no es un tema solo de la autoridad, es un tema de la ciudadanía que ahora va a ser convocada por los partidos para elecciones internas, por si acaso, los candidatos ahora van a pasar por elecciones internas, entonces los militantes, los afiliados de los partidos tienen ahí un papel importante, ¿no? Que es castigar a aquellos candidatos que tienen alguna vinculación con el narcotráfico, entonces en sus manos está en castigarlos y mandarlos a su casa, entonces yo creo que esto es muy importante. Y estas elecciones libres precisamente deberían ser eso, libres para lograr identificar a los mejores cuadros, a las mejores personas que representen al país y logren pues darle confianza, porque de eso se trata, darle confianza a la ciudadanía de que vamos a tener autoridades probas, autoridades transparentes respecto de cómo han obtenido sus patrimonios, de cómo se van a manejar en los próximos años. Entonces, estoy seguro que este informe de Rosa Mavila va a ayudar muchísimo al debate, pero este debate, si no hace carne, si los ciudadanos no lo apoyan, va a quedar pues como siempre en un montón de papel mojado en tinta. Otro tema, Carlos, que hay que destacar es la resolución del Consejo Nacional de la Magistratura de retirar del Consejo al consejero Pariona Quispe, o Quispe Pariona, perdón. Sin embargo, este Consejo que inicialmente lo ratificó, ahora lo destituye, ha perdido autoridad moral. Existe una gran corriente ciudadana para que se vayan todos. Aquellos que en principio ratificaron la presencia del doctor Quispe Pariona y que hoy se quedan después de haber fomentado la renuncia del doctor Talaverano. Entonces, hay una gran demanda ciudadana para que todo el Consejo Nacional de la Magistratura sea renovada. En sus manos están la designación de jueces y fiscales y eso es un peligro para el país. Hoy que la justicia está puesta en cuestión, hoy después de unas resoluciones totalmente contradictorias y que generan una sensación de inseguridad jurídica, necesitamos que el Consejo Nacional de la Magistratura recupere su institucionalidad y para eso la demanda ciudadana para que todos renuncien y se pueda promover la constitución de un nuevo consejo debe ser una alternativa importante a desarrollar desde los diferentes foros ciudadanos. Así es, así es. Acá lo hemos hablado, nuestra posición siempre ha sido de que, bueno, tiene que haber renovación, tiene que haber mano dura también contra aquellos pues que utilizan indebidamente el cargo, ¿no? Como ha sido el caso del señor Pariona, ¿no? Que ha estado acusado de varios temas y bueno, se confabuló con otros consejeros para volver
¿no? Para volver y seguramente para seguir haciendo lo que siempre hacía. Entonces yo creo que sí, de eso se trata. Muy bien, antes de hacer un corte, más bien quiero destacar un tema importante que está en los medios. El gobierno ha transferido 139 millones a la Policía Nacional para elevar los sueldos. Yo creo que esto es una gran reivindicación que se esperaba desde hace mucho tiempo. Entonces yo creo que sí es necesario. Algún momento el servidor fue vocero oficial del Sindicato Único de la Policía Nacional del Perú y siempre hemos reclamado que hayan aumentos progresivos, porque hoy la policía pues está mal pagada, pero no solamente está mal pagada, hasta tiene que comprar su armamento, tiene que comprar las municiones, y eso pues no puede ser. Entonces yo creo que sí necesitamos una policía bien pagada, bien remunerada, bien dignificada, pero también apoyada por la población. Entonces vamos a hacer un corte y volvemos luego pues con nuestros invitados. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la red peruana de jóvenes afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión, que creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Muy buenas tardes acá en Agenda Perú, transmitiendo desde la ciudad de Lima, aquí con un programa muy especial, con invitados que usted siempre ha querido tener y escucharlos. Hoy tenemos la visita pues de Mario Ríos Barrientos, él es representante de la sociedad civil en el Consejo Nacional de la Salud, ¿no? Entonces vamos a conversar con él y vamos a preguntarle pues a nuestro estilo pues diversos temas. Muy buenas tardes, Mario, gracias por venir, gracias por aceptar estar acá con nosotros en Agenda Perú. El Consejo Nacional de la Salud ha tenido pues un papel muy importante en los últimos años. Ha sido vital su papel para lograr pues impulsar diversas reformas en salud, ¿no? Sobre eso quisiéramos conversar. Muy buenas tardes, Mario. ¿Cuáles son tus comentarios sobre el papel que ha tenido pues el Consejo Nacional de Salud en los últimos años? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Decirles un poco que el Consejo Nacional de Salud es una instancia consultiva del Ministerio de Salud, o sea, trabaja directamente con el Ministro de Salud, y en el Consejo Nacional se deben discutir todas las políticas que tienen que ver con la organización del sistema de salud y la capacidad de respuesta que tenemos como sociedad a las grandes necesidades de salud de la población. Este Consejo ha venido madurando en estos casi ya 13 años de instalado. En esta oportunidad, por ejemplo, se ha venido trabajando algunos temas muy específicos. Es gracias al Consejo Nacional de Salud, por ejemplo, que se aprueba el reglamento de la Ley de los Derechos de las Personas Usuarias de Servicios de Salud, un instrumento importante en términos del empoderamiento que vamos a tener todos los ciudadanos
cuando acudimos a un servicio. Muchos de nosotros no creemos que tenemos derechos cuando vamos a ser atendidos a un hospital, a una clínica, a un establecimiento de salud, y nosotros le decimos que sí tenemos derechos. Tenemos varios derechos: un derecho a estar informados, un derecho a acceder plenamente a los servicios de salud, a que no se nos niegue ningún tipo de tratamiento, a que los médicos respeten nuestras decisiones y que nosotros podamos recuperar nuestra salud con una participación activa de cada uno de nosotros de manera progresiva y de manera muy comprometida con lo que nos va a pasar con respecto al seguro, e incluso a negarnos cuando sospechamos de que un tratamiento no nos está yendo bien, a negarnos a recibir esos tratamientos. Tenemos derecho, por ejemplo, a ser atendidos en las emergencias de cualquier hospital cuando estemos en una situación de emergencia. Tenemos derecho a que cuando se nos recete, se nos prescribe un medicamento, si somos del Seguro Integral de Salud, se nos dé ese medicamento de manera gratuita y no nos digan que no están en los hospitales y tenemos que comprarlo en la calle. O sea, un conjunto de derechos que han sido logrados, han sido plasmados en este reglamento, que es el Decreto Supremo 027 SA 2015, y que garantizan una nueva relación, un nuevo espíritu de trabajo entre los profesionales, el sistema de salud, con quienes usamos los servicios de salud. La tarea, ya una vez aprobado este reglamento, es que los ciudadanos estemos en capacidad de que se implemente y se garantice de manera efectiva. Eso es, una lógica de esto es buscar cómo empoderamos al ciudadano, cómo logramos ese poder que tiene el sistema de salud en base a conocer nuestras necesidades y este desconocimiento que tenemos los ciudadanos porque no sabemos, no hemos estudiado medicina, lograr un nivel de relaciones asimétricas que nos permita conversar, dialogar, confiar en nuestro sistema de salud y garantizar nuestra recuperación. Estamos, digamos, Mario, en un escenario distinto. Los espacios de concertación están funcionando. Prueba de esto son los resultados del Consejo Nacional de Salud. En términos de políticas públicas en salud, ya has mencionado algunos logros. ¿Qué hay para el futuro? ¿Cómo lograr que estos espacios de concertación se consoliden y generen una mayor participación ciudadana, un mayor compromiso del ciudadano en lo que es la recuperación y la preservación de su salud, pero además, este tema del empoderamiento, hacer que estos espacios funcionen de verdad? La norma está dada, por ejemplo, la ley de los usuarios de salud, pero ¿cuántos hacen uso de eso? ¿Cuántos logran empoderarse de esa ley y ejercitarla? Entonces, ¿de qué depende esto? ¿Cómo lograr mecanismos en el largo plazo o en el mediano plazo para ir empoderando a la ciudadanía y hacer de las políticas de salud políticas estables que puedan trascender los gobiernos de turno, ¿no? Que sean políticas de Estado? ¿Qué avances hay al respecto? Hay un aspecto muy importante que ha sucedido en estos meses en el sector salud que muchas veces que no lo hemos tomado debida cuenta. Por ejemplo, se acaba de firmar el Acuerdo Nacional en Salud, que está firmado por todos los partidos, todas las centrales sindicales, todos los estamentos del Estado, Federación Médica, Federación de Trabajadores del sector salud, todos lo han firmado. Es un acuerdo que se hace al amparo del Acuerdo Nacional de la 13ª política. Y hay un compromiso que se está estableciendo y que creo que es tarea de los ciudadanos empujar este compromiso, es que este acuerdo se plasme un plan operativo, un plan nacional de salud que sea concertado y que salga producto de la participación ciudadana. En esa tarea está abocado ahora el Consejo Nacional de Salud. Yo soy miembro del equipo de organización del Plan Nacional de Salud. Somos un equipo de 3, uno del Seguro Social, uno del MINSA y en mi caso por representación de sociedad civil, y vamos a tratar de sacar un plan nacional con el máximo de participación ciudadana que garantice que a través de un Congreso Nacional de Salud, que esperamos nosotros que sea entre el mes de mayo y junio, o sea, en pleno periodo de segunda vuelta, logremos los compromisos de los candidatos a la segunda vuelta, de que ese compromiso que estamos adquiriendo toda la sociedad sea un compromiso que ellos lo ejecuten en su periodo de gobierno. Y acá eso no va a depender solamente de los candidatos, no solamente va a depender de los presidentes, sino va a depender del nivel de conciencia que tenemos nosotros como ciudadanos. Entonces, por lo tanto, la posibilidad de cambios en el campo de la salud, como en otros campos de nuestro país, está más en la capacidad de movilización ciudadana. Y eso a nosotros nos parece fundamental. O sea, ¿cómo logramos que los ciudadanos se empoderen, transiten un proceso de cambios en el país y que impliquen de alguna manera la autoridad política? La autoridad política no lo va a hacer solo. O sea, nosotros tenemos, por ejemplo, todos los años que se mueren entre 400 a 500 mujeres producto de la mortalidad, lo que llaman la mortalidad materna, muertes asociadas a los problemas del parto. Todas estas muertes son injustas. Estas mujeres nunca se debieron morir.
Y el sistema de salud siempre las cuenta, ahora estamos en 450, ahora estamos en 411, se ha crecido a 430, pero no hacemos nada por cambiar eso. Y nosotros creemos que entonces ahora la ciudadanía tiene nuevos instrumentos. Esta ley, por ejemplo, permite desarrollar un instrumento de emplazamiento al Estado por no garantizarles a estas mujeres tratamiento adecuado, condiciones adecuadas para el parto, controles prenatales, anestesia, garantizarles sangre segura, establecimientos en condiciones adecuadas. Si eso no se cumple, los ciudadanos tenemos ahora la capacidad de enjuiciar al Estado y pedirle al Estado las reparaciones por los daños que han sido ocasionados. Y entonces tenemos varias estrategias que desarrollar, una que es la incidencia política, la movilización política, la concertación con los actores políticos, y lo otro, los emplazamientos también que tenemos que desarrollar el Estado para que el Estado de manera efectiva se movilice en favor de estos derechos. Y eso creo que es un síntoma importante de estos tiempos que se da en un nuevo marco jurídico que se ha ido construyendo en estos años, como es el marco jurídico de la protección de los derechos de los usuarios de los servicios de salud. Mario, yo tuve la oportunidad de estar presente el día que se aprobó la carta que tú señalas, el acuerdo por la salud. Pero ese día que se aprobó, el Ministerio de Economía no quería ponerle porcentaje al presupuesto de salud. ¿No? Se cerró el MEF, dijo, no señor, yo no voy a poner monto. Y hubo toda una discusión, evidentemente. La CGTP, me acuerdo en esa reunión, y levantó su voz de protesta, dijo, pero claro, todas las políticas están bien hechas, pero si no hay plata, todo esto no tiene sentido. Entonces, el MEF se quedó con su gusto ahí, dijo, no señor, no puedo ponerle monto, no lo sé. Es más, hubo todo un tema ahí tenso, me acuerdo que Javier Higuíñez ahí trataba de buscar el punto de acuerdo, pero no hubo acuerdo. Al final, yo estuve ahí y todos tuvimos que decir, ya pues, aunque sea, se acordó una frase que se dice, se pondrá el presupuesto de acuerdo a las políticas, a lo que... Ahora, pero no solamente eso, hoy día está en discusión la ley de presupuesto público. Hoy día está en el Congreso la discusión del presupuesto público 2016. Ahora, el tema que todo ciudadano se pregunta es, hoy día muchas postas están desabastecidas, muchos centros de salud no tienen medicamentos, los médicos están mal pagados. Entonces, lo que muchos se preguntan seguramente, este presupuesto que viene el próximo año, con todo lo que ha pasado en el Acuerdo Nacional, ¿asegura que haya recursos suficientes para el próximo año? ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Mario? Claro, a ver, hay lamentablemente los recortes que están habiendo producto de la crisis alcanzan a los sectores sociales y fundamentalmente al sector salud. El presupuesto que debía crecer del Seguro Integral de Salud de llegar a 2.000, 2.200 millones de soles, parece ser que están pretendiéndose reducirse a menos de 1.800 millones de soles, con lo cual afecta la capacidad operativa del Seguro Integral de Salud. Estos son temas que van a estar presentes porque estamos frente a entidades que tienen un determinado fanatismo ideológico y que no están pensando en la gente, sino están pensando supuestamente en el equilibrio presupuestal, y para el equilibrio presupuestal lo primero que sacrifican es a la gente y no sacrifican otra serie de condiciones que están planteadas en la sociedad, por ejemplo, el no hacer una reforma tributaria, tener una tan baja presión tributaria en el país que estamos llegando a 16-17%, cuando el promedio de América Latina es de 25 a 30%. Entonces acá hay un problema que tiene que ver, o sea, si un Estado recauda poco, lo que el Estado hace recorta, y cuando recorta en los sectores más sensibles, y lo que debemos hacer es que el Estado recaude más, que mejore su nivel de captación, formalice más la sociedad, y eso es parte de los problemas. Pero por lo tanto, para nosotros esos son decisiones políticas, y para tomar esa decisión política implica que tiene que haber presión de la gente. Si nosotros los ciudadanos dejamos que 500 mujeres se mueran anualmente y no hacemos nada frente a eso, no hacemos nada por resarcir a las víctimas, no hacemos nada con respecto a las familias y solamente se convierte en un número estadístico, entonces nosotros mismos estamos siendo cómplices de una situación de esa naturaleza. Por eso, para nosotros es muy importante que ahora el sector salud se empodere frente al tema. O sea, hay algunos rasgos importantes. Por ejemplo, el ministro de Salud, frente a las llamadas licencias obligatorias para determinados medicamentos, para de alguna manera evitar el monopolio de una empresa como la Bristol Myers frente a un medicamento como la Tazanavir, que en otros países cuesta $1.40 y acá en Perú cuesta entre 29 y 30 soles, lo que hizo el Ministerio de Salud es el decreto supremo para las licencias obligatorias.
no fue aprobado por el Ministerio de Economía, no fue aprobado por PRODUCE. Entonces, ¿qué queremos plantear acá? Queremos plantear fortalecer la autoridad sanitaria, fortalecer el Ministerio de Salud, y que el Ministerio de Salud sea el que diga cuáles son las licencias obligatorias, porque en política de medicamentos el que debe definir las políticas es el Ministerio de Salud y no el Ministerio de Economía y no el Ministerio, el Ministerio de Comercio Exterior. Y entonces, para que eso suceda, hay que darle el marco legal. Y parte de eso también, nosotros estamos ahora presentando una iniciativa ciudadana para recuperar la autoridad sanitaria en el campo de la salud, y que sea la autoridad sanitaria la que defina en función del interés nacional, en función de privilegiar la vida de los peruanos a las ganancias de las industrias farmacéuticas, privilegiar la vida, y que sea el Ministerio de Salud el que otorgue esa licencia obligatoria. Entonces, estamos en una estrategia que tiene que empezar a emplazar al Estado con los ciudadanos, porque esto no es un problema de un grupo de inteligentes, personas muy versadas en términos de conocimiento, es un problema de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque los ciudadanos todos los días vemos morir parientes, amigos, compañeros de estudio, ver morir de problemas de salud que son curables, pero no pueden acceder porque no tienen los recursos para atenderse esos problemas de salud. Y eso es lo indignante en este proceso. Entonces, nosotros, ¿cómo modificamos esa lógica? ¿Cómo ponemos más lo humano como elemento principal en términos del desarrollo de las políticas? Y eso a nosotros nos parece fundamental. O sea, los cambios tienen que ir por humanizar la política, por humanizar la gestión y por humanizar también las decisiones que tiene que tomar el Estado, en el cual debe privilegiar, en este caso, como en otros, principalmente la vida humana y la salud como un elemento fundamental de esta vida. Un tema importante, esto de fortalecer la autoridad de salud, y como que la pelota está en la cancha de la ciudadanía. Existen diversos espacios de participación ciudadana. El Foro Salud es uno de ellos importante, que hoy entra a su consejo, a su Conferencia Nacional de Salud, y está convocando elecciones abiertas ciudadanas. Quisiéramos que nos informes de eso, Mario, porque nos parece que el tema de salud ya no es un tema, como tú lo has dicho, de expertos, es un tema de los ciudadanos. Y si se convoca elecciones abiertas ciudadanas, los ciudadanos ahí tienen la oportunidad de hacer de esto una demanda activa, permanente, y convocar a los cientos de miles y millones de ciudadanos a participar en un proceso que tiene que ver con su vida, ¿no es cierto? Más allá de preferencias políticas o ideológicas, la salud es un tema de vida. ¿Qué invitación harías? El 26, 27 y 28, o sea, a partir de mañana, se inicia la 7ª Conferencia Nacional de Foro Salud, donde haremos un análisis del conjunto, los aspectos sectoriales, de cómo andan un balance adecuado, de cuáles son los problemas y carencias actuales del sistema de salud, y fijaremos una agenda desde la ciudadanía, qué vamos a proponer en el próximo periodo electoral y cuáles van a ser las acciones que debemos desarrollar como movimiento ciudadano para buscar garantizar que la salud ingrese a la campaña electoral y lograr que los candidatos ponga muy claramente en los temas de sus planes de gobierno qué van a hacer con la salud, pero no solamente que lo pongan en sus planes de gobierno, sino que además se comprometan de manera efectiva y que los ciudadanos estemos vigilando porque se cumplan esos compromisos. Esta conferencia vienen compañeros de diversas regiones, somos más o menos cerca de 20 foros regionales que existen en todo el país, hemos tenido una gran movilización ciudadana en todas las regiones y estamos queriendo que esta conferencia exprese esa movilización. Los ciudadanos que estén interesados pueden asistir, es en el local de Construcción Civil, empieza a las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, los 3 días, y hay diversos eventos que se van a desarrollar. ¿Qué es lo que nosotros estamos queriendo hacer en el proceso de transformación de Foro Salud? Foro Salud inicialmente se constituyó como un movimiento de 20, 21 personas, la mayoría intelectuales, personas reflexivas, académicos sobre el tema de la salud. Hoy Foro Salud está integrado por más de 3.000 ciudadanos peruanos que están afiliados a la institución. Y hemos transitado de un proceso de elección llevado básicamente acá en Lima a ya ahora las elecciones de Foro Salud desde hace 6 años se desarrollan a nivel nacional en todas las regiones. Pero en esta etapa estamos dando un cambio mucho más importante, que Foro Salud convoque a todos los ciudadanos, porque Foro Salud, siendo un movimiento ciudadano, deben ser los ciudadanos los que voten para definir las autoridades de Foro Salud, porque estas personas son las que van a representar a estos ciudadanos en los diversos foros, instancias, espacios de construcción. Eso es un elemento muy importante, esperamos que en enero tener ese proceso electoral, a la 3ª o 4ª semana del mes de enero, que es lo que vamos a acordar en esta conferencia, pero además de eso estamos planteando
que en mayo se haga el Congreso Nacional de Salud entre todos los actores y que permita acuerdos firmes en este proceso. Entonces, acá convocamos a toda la ciudadanía, o sea, este no es un movimiento, nosotros estamos en un espacio representándolos a ustedes, cuando deberían ser ustedes los que estén muy activamente en estos procesos, porque nosotros necesitamos garantizar un sistema de salud que no excluya a nadie y que ninguna persona se muera en nuestro país por falta de dinero para atenderse a la salud. Que ninguna persona esté haciendo polladas, colectas para conseguir medicamentos para el cáncer, cuando eso debe ser garantizado por el Estado, por el Seguro Social, por los seguros privados y por el Seguro Integral de Salud, pero debe ser garantizado para todos los peruanos. O sea, los peruanos no pueden, es inhumano, es inmoral permitir que una persona se muera cuando ya existen los medicamentos para su tratamiento. Eso no puede existir y eso debe ser el elemento central que guíe todas las políticas y las propuestas que tengamos que desarrollar hacia adelante. Muy bien, Mario, te agradezco por tus reflexiones. Realmente, más bien, quiero comprometerte para una próxima entrevista, porque nos agradaría saber qué pactos ciudadanos se han establecido en el marco de la 7ª Conferencia Nacional de Salud. Quisiéramos conocer las reflexiones, pues, de estos ciudadanos y comprometerte y agradecerte por tu presencia. Tenemos un problema de tiempo y agradecerte por tu presencia. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la entrevista. Muy bien, vamos a hacer un corte y volvemos con nuestros invitados. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Muy buenas tardes, ya casi noches ya, acá desde la ciudad de Lima, transmitiendo por CC Televisión Agenda Perú, aquí compartiendo pues nuestras reflexiones con nuestros invitados en torno pues a los pactos, ¿no? Hoy día queremos hacer visible pactos programáticos, pactos ciudadanos, pactos constitucionales, y precisamente hoy día tenemos un invitado muy especial que le vamos a pedir a Grimaldo Ríos que lo presente. Buenas noches, amigos, nuevamente. Tenemos aquí un invitado particularmente importante. Se trata de un joven representante de los grupos juveniles de derechos humanos ante el Consejo de Participación Juvenil. Estamos hablando de Kenji Terukina, quien es un joven estudiante de la Universidad Católica y que nos está el día de hoy presentando lo que es sus avances y los retos en el Consejo de Participación Juvenil de Lima Metropolitana. Kenji, contigo las palabras para que nos informes de qué se trata el CPJ y hables con los jóvenes. Sí, ¿qué tal? Primero saludar, buenas tardes, buenas noches a la audiencia, muchas gracias por la invitación. Comentarles que, bueno, en este caso yo vengo representando a la Junta Directiva del Consejo de Participación de la Juventud de Lima, que es un espacio de representación de las juventudes, de las organizaciones que trabajan temas de juventud a nivel de todo Lima Metropolitana y que lo que hace es participar en este espacio
para de alguna forma llevar cuáles son las necesidades y las demandas de las juventudes a nivel de todo Lima y planteárselas a las instituciones tanto públicas como privadas que trabajan el tema de juventudes a nivel de Lima. ¿Cuál es la agenda de la juventud entonces, Kenji? ¿Cuáles son los temas prioritarios que preocupan a los jóvenes, a la CPJ como representación metropolitana y a todos aquellos jóvenes de los barrios que tienen movimientos culturales, aquellos jóvenes que no estudian ni trabajan, que están incorporados a pandillas, aquellos jóvenes que estudiando no encuentran la oportunidad de trabajo? ¿Qué cosa le puede ofrecer el CPJ como alternativa para construir una agenda que resuelva los problemas de la juventud ante estas entidades que tú planteas, entidades públicas, municipios, entidades del Estado, gobierno central, ante las entidades privadas? ¿Qué iniciativas han desarrollado respecto de eso? Sí, una limitante que hemos tenido es que quizás hay un porcentaje muy bajo todavía de jóvenes que quieren participar en el tema de políticas públicas, porque más o menos jóvenes organizados a nivel nacional solamente son el 4%, y de esos 4% la mayoría son organizaciones ya sean parroquiales o deportivas, pero específicamente jóvenes que estén organizados en el tema de, por ejemplo, organizaciones juveniles que trabajen políticas públicas, organizaciones culturales, son muy pocas. En ese sentido, lo que buscamos es más bien promover que más jóvenes se organicen y participen en este espacio, que lo que busca es canalizar todas estas propuestas que hay y además darle un fortalecimiento a estas organizaciones para que sepan que pueden ellos participar y además pueden demandar y pueden plantear sus necesidades, en este caso, por ejemplo, a sus distritos o específicamente a la Municipalidad de Lima, que es nuestro principal interlocutor. Además, también, por ejemplo, en el trabajo que se realiza con las ONGs también que trabajan temas, por ejemplo, de juventudes, también nosotros somos el interlocutor con ellos y planteamos pues cuáles son las necesidades, ¿no? En diversas temáticas. Nosotros tuvimos una participación muy activa, por ejemplo, durante el tema de la ley laboral juvenil, que fue en enero del año pasado, y bueno, planteamos mucho dando debate y planteando de por qué esta ley no era pues favorable para las y los jóvenes. Entonces, ese fue un tema apenas entrando al cargo en la Junta, porque fuimos elegidos en noviembre del año pasado. Y lo que hemos estado haciendo durante este año es, por un lado, fortalecer a las organizaciones que estaban dentro del Consejo, invitando a nuevas organizaciones que se unan, pero además... ¿Cuántas organizaciones agrupa el Consejo? El año pasado, cuando empezamos, éramos 20 y ahora somos 39 organizaciones. Justo estamos a puertas así es, de todo Lima Metropolitana, estamos a puertas de una nueva elección, justamente este día sábado son las nuevas elecciones, y lo que se busca es plantear la nueva junta directiva, que es quien va a administrar este nuevo proceso durante todo el año 2016, ¿no? Además, comentar que el año pasado trabajamos una serie de foros de políticas públicas de juventudes que se denominaron foros de políticas de juventudes hacia el Bicentenario, porque planteamos que este trabajo no debe ser pues tan a corto plazo, sino más bien mirar un poco más allá, al mediano y a largo plazo. En esos foros lo que se planteaba era que desde las organizaciones juveniles y desde las y los jóvenes específicamente plantearan cuáles eran sus demandas y necesidades en temas tan diversos como la participación política, la educación, el trabajo, el tema de derechos humanos, no discriminación, diversos temas, medio ambiente, por ejemplo, también, ¿no? Entonces, se planteó una agenda, esta agenda está en proceso de sistematización para publicarla, porque consideramos que además el resultado de estos foros es una herramienta básica para poder hacer incidencia política ahora de cara a las elecciones, porque es importante plantearles a todos los partidos políticos, miren, esta es nuestra agenda, ¿qué parte de la agenda van a utilizar ustedes como impulsar como partido político de cara a las elecciones? Entonces va a ser una herramienta muy importante además durante los próximos meses para trabajar con todos los partidos políticos que se presenten a las elecciones. Kenji, interesante lo que tú dices. Precisamente acá en Agenda Perú tuvimos la oportunidad de entrevistar a una representante del movimiento de los jóvenes, los pulpines, ¿no? Tuvimos la oportunidad de entrevistar a jóvenes que también están peleando por el respeto al medio pasaje. Tuvimos jóvenes que han estado reclamando la importancia de más apoyo a la cultura. Entonces, yo he escuchado a los jóvenes, pero tienen un común denominador. Tienen un estado ausente, un estado minusválido, sin brazos que, digamos, que abracen a los jóvenes, ¿no?
Incluso acá vino un representante, Lucho Valverde, que dijo, que me quedé escalofriado por lo que dijo, la Municipalidad de Lima recibe menos del 1% del Producto Bruto de Lima en tanto ingresos. O sea, no recibe absolutamente nada. Entonces, lógico, entonces ahora se entiende por qué corporaciones como Lima no tienen pues presupuesto para lograr hacer realidad muchos sueños de los jóvenes. Yo he sido miembro de la Asamblea Metropolitana de Lima y muchas cosas han quedado en el tintero por un problema de presupuesto. Y ahora que los presupuestos se han caído, claro, los presupuestos más sensibles han tenido que desaparecer, entre ellos el tema de los jóvenes. Entonces, mi pregunta es esa: ¿qué hacer para modificar esta mala relación con el Estado? ¿Qué hacer? ¿No? Reclamar más presupuesto, ingresar a la política, ¿no? Porque hoy día hay la ley del regidor joven, hay la ley pues también para las cuotas juveniles. ¿Qué tenemos que hacer, Kenji? Danos algunas pinceladas de lo que tenemos que hacer. Estamos en proceso electoral, ¿no? Un candidato por ahí ha dicho que el 60% de su lista va a ser joven, ¿no? ¿Y si ese es el camino que necesitamos? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Sí, bueno, en primer lugar quería hacer mención del tema del presupuesto. En realidad, como les mencionaba, nuestro principal interlocutor es la Municipalidad de Lima y bueno, como ya se ha mencionado, lamentablemente el presupuesto es mínimo y lamentablemente a lo que se destina pues a programas y proyectos de juventudes es mucho menos, ¿no? Entonces, lamentablemente nosotros nos vemos también en una situación complicada porque no tienen presupuesto. Entonces, por eso debemos trabajar no solamente con la municipalidad, sino además con los gobiernos locales distritales y además con otras instituciones como el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, los demás ministerios que son tal vez a nivel nacional, pero que quizás tengan más presupuesto para hacer ciertas actividades, ciertos proyectos, ¿no? También yo creo que una solución para eso sería en este marco, por ejemplo, sí hacer una plataforma importante para que planteemos de cara a estas elecciones, sobre todo a quienes van a ser candidatos y candidatas al Congreso de Representantes de Lima, plantearles, ¿no?, esta agenda de que se asigne mayor presupuesto para la municipalidad y específicamente presupuesto para proyectos y actividades para jóvenes. Eso por un lado, y con respecto al tema de la participación, sí, realmente es importante. Lamentablemente el 20% que existe de la cuota para gobiernos regionales y para gobiernos locales en el tema de juventudes no siempre se cumple y muchas veces están al final de la lista. Sin embargo, ha sido una ayuda realmente para que participen, bueno, según los porcentajes han ido aumentando durante las últimas elecciones, pero es importante además que más jóvenes participen en los espacios políticos, ¿no? Definitivamente, yo siento desde hace más o menos 7 años que vengo participando en organizaciones de la sociedad civil y además en espacios políticos, que cada vez más son jóvenes que quieren participar en política. Y eso es muy bueno, eso en realidad me da muchas esperanzas de que en el corto plazo vamos a tener más jóvenes participando y haciendo cambios en las cosas, porque yo siento que tenemos diferente visión para enfrentarse a esas cosas, sobre todo en las cosas que nos afectan a nosotros, porque no podemos tener quizás a personas de 50, 60, 70 años decidiendo por cuestiones de jóvenes de 15 a 29 años, ¿no? Entonces, realmente debemos tener representantes que nos tengan una visión que nos represente realmente. Interesante. Importante lo que dices, Kenji. Este tema de la participación política es fundamental y que va más allá, creo, de la demanda presupuestal, es la capacidad de propuesta. De un tiempo a esta parte, yo recuerdo haber participado en el proceso del CONAJU, ¿no es cierto?, en el cual se iba construyendo políticas públicas en juventud con una agenda y mucha movilización de jóvenes a nivel nacional a través de los EPJs para constituir esto, pero de un plumazo todo eso cayó. O sea, el CONAJU ya no existe. Hoy existe el CENAJU, que es una unidad del Ministerio de Educación que hace eventos para reflexionar sobre política, pero no tiene mucha capacidad o casi ninguna capacidad de incidencia. Ahí el reto de los jóvenes participando en política está en recuperar ese espacio de decisión política que el Estado debe dar. O sea, el CONAJU tenía rango de viceministerio, hoy es una unidad dentro del Ministerio de Educación. Eso requiere de acuerdos, de pactos, que sean transversales y no solamente sea propuesta de un sector político. Desde nuestro programa estamos impulsando una serie de pactos programáticos en la
lucha contra la corrupción, a la lucha contra el narcotráfico, por la competitividad. Hoy hemos tenido como invitado a Mario Ríos para plantear el tema del pacto en la salud. ¿Cómo se te perfila un pacto para las políticas en juventud? ¿Qué piensas puede generar ese consenso de los diferentes sectores políticos para que todos nos pongamos de acuerdo y sea quien fuese el electo, se implemente esa política de la juventud? Sí, mire, justamente les comento que durante este año hemos estado participando en este espacio tan importante que es la Mesa de Lucha contra la Pobreza, en donde se han planteado cuestiones interesantes. En las elecciones del año 2011 se hizo un acuerdo para políticas de niñas, niños y adolescentes, que de alguna forma se han estado cumpliendo, porque lo firmaron diversos partidos políticos que en ese momento estaban como siendo candidatos para la presidencia. Pero considero que ese es el camino que hay que seguir ahora y tomarlo como ejemplo de cara a las nuevas elecciones del 2016, ¿no? Justamente estos resultados del foro que tenemos, planteamos que sea como una especie de plataforma y además una herramienta para plantear esta agenda común, ¿no? Y que no solamente un partido o dos, ¿no? Sino que más bien sea un acuerdo de diversos espacios políticos para que cualquiera que de ellos llegue al poder de alguna forma impulse estas políticas de juventudes que en realidad afecta a casi el 30% de la población del país. Entonces, definitivamente es una población que no se puede descuidar además, ¿no? Porque estamos en una situación además del bono demográfico, que hay que de alguna forma, sobre todo, tener una política más fuerte en el tema de educación, en el tema laboral, para que de aquí a los próximos 50 años pues tengamos una sostenibilidad económica además. Eso es importante, ¿no? Por eso definitivamente estoy seguro de que en los próximos meses vamos a plantear estas reuniones con las fuerzas políticas para que firmen este acuerdo del pacto del tema de juventudes. Kenji, vamos a hacer un corte, pero vamos a volver con diversos temas sobre lo que has dicho. Además queremos conocer algo más de este proceso electoral. Vienes, me imagino, vas a participar y seguramente queremos que nos adelantes algo de lo que va a pasar el sábado, luego de este corte. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Hola, mi nombre es Marco Ramírez, presidente de Ashanti Perú, la Red Peruana de Jóvenes Afrodescendientes. Quiero mandar un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Creo que es un espacio muy interesante que está generando la reflexión de la democracia a partir de los jóvenes en el Perú. Un saludo y que sigan los éxitos. Hola, mi nombre es David García Fuentes, soy del Club del Emprendedor Perú y soy del distrito de Pachacamac. Muchos éxitos, Casa de la Constitución. Batería Política, todos los martes a las 9 de la noche. Análisis del acontecer político. Muy buenas noches ya, porque ya estamos noche, acá desde CC Televisión, Agenda Perú, acá compartiendo pues noticias, entrevistas, notas que usted quiere pues escuchar, ¿no? Y hoy día pues con un invitado joven que engalana pues nuestro set de televisión. Y sobre esto queremos conversar. Kenji nos ha hablado de un proceso electoral. De eso queremos conversar, Kenji. Nos has señalado que hay 3 candidatos que van a participar en elecciones el sábado bajo un padrón y unas elecciones cerradas. Queremos que nos converse sobre eso. ¿Es la primera vez que se realiza?
digamos, quienes participan en este proceso, por favor. Sí, bueno, en realidad es la segunda vez. El primer proceso lo llevó a cabo directamente la Municipalidad de Lima, por ser quien impulsaba este proceso de constitución del Consejo Metropolitano de Juventudes, pero en esta oportunidad ya lo está llevando a cabo el Consejo junto con el Comité Electoral. Durante todo el año hemos recibido nuevas organizaciones que se han adherido. Como les comentaba, el año pasado se empezó el proceso con 18 organizaciones. El día de hoy tenemos ya 39 organizaciones y se cerró el padrón electoral más o menos hace 2 semanas, y a partir de ahí se han inscrito candidaturas, ¿no? a las los diversos cargos de la Junta Directiva, porque son 5 cargos, una por cada área interdistrital, que es norte, centro, este y sur, y además para la Secretaría General, ¿no? Que es al cargo que estoy postulando yo en esta oportunidad. Yo ya he participado antes desde el Cercado de Lima, soy secretario todavía del Consejo Distrital de Participación de Lima Cercado. Fui elegido secretario del área interdistrital de Lima Centro, que son 16 distritos, y ahora en estas elecciones postulo al cargo de secretario general, que sería a nivel de Lima Metropolitana, ¿no? Que son 42 distritos. En realidad ha sido un proceso que considero que me ha dado mucha experiencia en este proceso, y que, bueno, creo que de todas maneras voy a poder aportar y poner en acción toda esa experiencia ganada, ¿no? Durante el proceso. Kenji, entonces ya estamos hablando con un casi nuevo presidente del Consejo de Participación Juvenil de Lima Metropolitana. En Lima Metropolitana son 10 millones de habitantes, y si vamos a los porcentajes de estadística de la INEI, deben haber alrededor de 2,5 millones a 3 millones de jóvenes. ¿Cuántos son los jóvenes que están en el CPJ? Sí, alrededor, en total, dentro del Consejo Metropolitano participan organizaciones interdistritales, además consejos distritales, federaciones de universidades que tienen sede en Lima, y los sectores de Lima Metropolitana de los sindicatos. Entonces son 4. En total, más o menos, al comienzo del proceso eran 100 organizaciones más o menos que estaban representadas dentro del Consejo Metropolitano, ¿no? A través de estas 18. Pero ya con las nuevas organizaciones en total, bueno, yo calculo que unas 150 organizaciones deben estar representadas, ¿no? Entonces estamos hablando todavía, digamos, de un porcentaje, si bien es cualitativamente importante, porque, digamos, hay un proceso de organización que hay que saludar, pero habría que convocar mayor participación de los jóvenes, ¿no es cierto? Así es. Un tema clave para que las políticas funcionen es el compromiso ciudadano, ¿cierto? Y los ciudadanos van a estar comprometidos y participan. El reto del CPJ no será convocar elecciones abiertas para invitar a esos millones de jóvenes que todavía no están participando para participar en este proceso. Sí, en realidad es un proceso que todavía está en construcción. Como les comentaba, recién es el segundo año, es una organización que recién tiene un año el Consejo. Y definitivamente todavía no se ha sensibilizado respecto a cuál es la importancia de que la ciudadanía participe en estos consejos, no solamente en el de juventudes, sino en la Asamblea Metropolitana, por ejemplo, también es importante participar. Sin embargo, todavía no nos queda muy claro cuál es la importancia de estar en estos espacios, ¿no? Que son mecanismos que nos da la democracia para poder participar, para poder hacer incidencia, para poder vigilar. Además, todos esos procesos de los gobiernos, ¿no? Ya sean locales, metropolitanos, ¿no? Sí, yo creo que en el futuro se podría apuntar a eso, a que sean elecciones abiertas quizás, pero por ahora, debido a que todavía la organización de juventudes es muy efímera, todavía no está fortalecida, todavía es importante que dentro de este espacio sea una elección cerrada, no por ahora, ¿no? Quizás en los próximos años ya se pueda evaluar, hacer un cambio en el proceso, pero por ahora todavía es un proceso, pues, que se desarrolla de manera cerrada, ¿no? Muy bien, Kenji, yo te agradezco, tenemos un broma de tiempo, realmente complacido de que estés acá, más bien quiero comprometerte para la próxima, seas o no presidente o no, pero igual quisiéramos que nos digas en la próxima qué ha pasado, porque realmente esto es parte de la experiencia de Lima. Entonces, claro, me agradaría más como presidente, ¿no? Pero quisiéramos comprometerte y seguir pensando hacia adelante diversos temas, ¿no? Acá hemos puesto un tema en la agenda de Lima, que es el tema del Estatuto de Gobierno Metropolitano. Hasta ahora no damos un paso para tener un estatuto. Estamos a la deriva en tanto a las funciones y roles que debe cumplir
este gobierno metropolitano que tiene el perfil de régimen especial. Entonces quisiéramos conversar sobre esto, hablar sobre estos temas y bueno, y más aún con una voz pues juvenil, ¿no? Generacional, porque lo que estamos acá ya pasamos los 50 y bueno, ya no podemos decir que somos jóvenes. De espíritu, el consuelo. Entonces, queremos comprometerte y agradecerte, pues, Kenji, por tu participación. Claro que sí, agradezco nuevamente la invitación y de todas maneras tiene mi compromiso que voy a estar presente para comentarles cuáles han sido los resultados de este proceso. Y bueno, igual saben que yo siempre estoy en este proceso, como les comentaba, desde hace 5 años y vamos a seguir participando del Consejo, porque es importante además impulsar un plan de juventudes que no existe a nivel metropolitano, ¿no? Entonces, sobre todo de aquí al Bicentenario, de aquí al año 2035 que se cumplen 500 años de nuestra ciudad, no existen planes a largo plazo. Es importante que quizás desde el Consejo impulsemos ese proceso también. Muy bien, Grimaldo, se acabó el tiempo. También el sábado son las elecciones en el Colegio de Abogados de Lima, una gran fiesta. Esperamos que gane el mejor, esperamos que se dé pues un triunfo mayoritario pues por fortalecer este espacio del Colegio de Abogados. Gracias, Grimaldo. Muchas gracias y buenas noches con todos los televidentes. Hasta el próximo miércoles. Gracias. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Por